En el mundo han existido personajes realmente macabros, especialmente si hablamos de asesinos seriales, pero imagínate que alguien degolle personas legalmente. Los verdugos, que te voy a mencionar, han matado miles de personas en nombre de la ley. Si esto te suena sorprendente, quédate, porque hoy te voy a mostrar el top 5 de los verdugos más macabros de la historia. Número 5. Giovanni Battista Bugari. Era amable con los condenados, los consolaba y les ofrecía tabaco antes de ajusticiarlos. Con apenas 17 años, ingresó al sangriento oficio en 1796, durante el papado de Pío VI, y con la tarea de ajusticiar a los criminales condenados por el tribunal eclesiástico. Durante los 5 años iniciales, el joven Giovanni apenas decapitó a 6 personas, pero tras la Revolución Francesa y el control francés de los estados pontificios, empezaron a ser condenados todos aquellos que fueran meros sospechosos de conspirar contra el gobierno. Giovanni pasó a la historia como el verdugo que se mantuvo más tiempo en el puesto, 69 años, jubilándose recién a los 85 años de edad y dejando tras de sí unos 596 ejecutados. La historia habrá de recordarlo como el último gran verdugo del Papa, ya que desde su muerte hasta la disolución de los estados pontificios en 1870 apenas hubo 11 ejecuciones. Número 4. Charles Henry Sanson. Tuvo el honor de decapitar al monarca Luis XVI, destituido durante la Revolución Francesa. Así siguió Charles Henry, incluso después de casarse en 1765 con Mary Annie, quien le dio a sus 2 hijos, Henry, quien se convertiría en su sucesor oficial, y Gabriel, quien murió joven, pero igual se dedicaría al mismo oficio. En aquel tiempo, ese oficio era heredado por generaciones. En 1778, Charles Henry perdió a su padre y recibió un escudo color rojo sangre, símbolo del verdugo oficial, rango que ostentó su padre antes de quedarse paralítico, que después pasó a su tío y ahora pasaba a él. Pese a su rol, no fue sino hasta la Revolución Francesa en 1789 cuando Sanson realmente entró en acción, cortando unas 2.918 cabezas, entre las cuales figuraba la del destituido Luis XVI. En total, se cree que Charles decapitó a 3.000 personas antes de morir, el 4 de julio de 1806. Según cuentan, en sus últimos años de retiro, este personaje coleccionaba las partes diseccionadas de sus ejecutados. Número 3. Johann Richard. Tras la rendición nazi el 8 de mayo de 1945, las tropas aliadas lo detuvieron y lo encerraron en la prisión de Landsberg. Poco después, sus mismos captores lo encontraron como verdugo para que ejecutara a aquellos para los cuales había trabajado anteriormente, hasta finales de mayo de 1946, que fue cuando acabó el contrato. Pese a que Giovanni encontró trabajo gracias a sus mismos captores, después de la guerra su esposa lo dejó y uno de sus hijos se suicidó en 1950, a causa de ser socialmente estigmatizado por el oficio de verdugo que había ejercido. Murió en 1972 en Dorfen. Cuando trabajaba para los nazis, decapitó a 2.876 personas. Tras la caída del Tercer Imperio, ejecutó a unos 156 criminales de la guerra nazi. Inició su trabajo de verdugo en 1924 para la República de Weimar, antes de que Adolf Hitler sumiese a Alemania en el delirante proyecto expansionista de los nazis, junto a los cuales habría de trabajar, decapitando a casi 3.000 personas entre 1939 y 1945. Número 2. Zulfikar Bostanzi. Fue el verdugo personal del sultán Mehmed IV y se destacó por su eficiencia, su crueldad y originalidad. No decapitaba a los condenados, sino que los estrangulaba con sus propias manos. Para agregar emoción a su oficio, él jugaba el ratón y el gato con sus víctimas alrededor de los jardines reales, dándoles así la oportunidad de escapar de él. El verdadero problema es que Zulfikar era un atleta. Ejerció el papel de verdugo durante 5 años y ejecutó un promedio a unas 3 personas al día,
lo que arroja una cifra de 5.475 muertos. Número 1. Vasily Blokhin. En sus funciones dentro de la Unión Soviética, Vasily ejecutó personalmente a varias eminencias de la URSS, como el mariscal Mikhail Tukhachevsky y dos exdirigentes del NKVD, a los cuales había obedecido anteriormente. Sin embargo, la infamia que coronó a Vasily en el mundo de los verdugos fue su oleada de ejecuciones durante la masacre de Katyn. El 5 de marzo de 1940, Stalin ordenó ejecutar a 22.000 polacos que habían tomado como prisioneros tras la ocupación de este país. Durante los 28 días de la masacre, Vasily ejecutó personalmente a unos 7.000 o más polacos. Las ejecuciones se efectuaban desde el atardecer hasta el amanecer, pero Vasily prefería ejecutar por las noches, trabajando, ya que él le llamaba trabajo a eso, sin descansar, y alcanzando unos 250 muertos por noche. Cuentan que Vasily ejecutaba con un delantal de cuero puesto, de los que utilizan los carniceros, y unos guantes de piel, a fin de que su uniforme no se manchase de sangre. Tras la matanza, Vasily recibió la orden de la bandera roja. Así, Vasily gozó de reconocimiento hasta que Stalin murió en 1953, y la campaña de desestalinización lo forzó a retirarse de las fuerzas armadas, cosa que lo sumió en una profunda depresión, transformándolo en un alcohólico que murió en 1955, al parecer suicidándose.